Un puño se estrelló contra el rostro de mi esposa con una fuerza brutal. Media mañana. El sol radiante del verano madrileño bañando la urbanización Las Rosas. El tipo llevaba un chaleco reflectante que decía cumplimiento. Elena no buscaba pelea, solo estaba agachada junto a nuestras rosas con su camisa blanca de jardinera. El pelo recogido en una coleta y manchas de tierra en la mejilla. Una profesora de primaria de las que corrigen exámenes con una mano y remueve el sofrito con la otra. Una mañana de martes completamente normal hasta que vio el aviso rojo neón pegado en nuestra valla, infracción, valla 50 centímetros más alta de lo permitido. Decoración exterior no autorizada. Multas que se duplican en 72 horas. Elena leyó el papel 2 veces. Sacó el móvil y murmuró, no vamos a pelear a ciegas. Esa era su instinto de maestra, documentar primero. Discutir después. 15 años casada con un excomando de la Armada le habían enseñado lo mismo, las pruebas mantienen a los matones a raya. En ese momento llegaron ellos. 2 tipos con chalecos tácticos cruzaron nuestro jardín como si estuvieran despejando una zona de combate. El primero. Víctor. Parecía un portero de discoteca, pero sudaba a chorros por la cremallera. El segundo. Tony. Tenía músculos pero cero disciplina, su placa falsa colgaba torcida. Como avergonzada del metal. Señora. Deje de grabar inmediatamente la acción de cumplimiento, ladró Víctor. Su voz pretendía ser autoritaria, pero sonaba entre guardia de centro comercial y matón de karaoke. Elena ni se inmutó. Había regañado a niños de sexto con más autoridad. Mantuvo el móvil firme y respondió con calma. Esto es propiedad privada. Está todo grabado. Eso debería haber sido el final. Pero la mandíbula de Tony se tensó. Cerró el puño y dio 2 pasos. El golpe sonó como un disparo seco en toda la calle. La cabeza de Elena giró bruscamente. El móvil voló sobre el césped. La pantalla se rajó pero siguió grabando. Captando cada detalle. Ella trastabilló. Se llevó una mano a la mejilla. Una mancha roja se extendió por su rostro y la sangre brilló en la comisura de los labios. No lloró. No gritó. Solo abrió los ojos con incredulidad absoluta. ¿Quién espera que te peguen por un aviso de valla? El vecindario se congeló. Las cortinas se movieron. La manguera de la señora López se quedó colgando en su mano. En alguna parte un perro ladró y se cayó a mitad. Todos oyeron el golpe. Todos supieron que se había cruzado una línea roja. Y algo dentro de mí se rompió. 15 años de matrimonio. 3 misiones en el exterior y nunca había visto a Elena herida así. La furia que me atravesó fue blanca. Cegadora. Pero controlada. Esa rabia que no tiembla, rompe. La mosquitera de la puerta golpeó a mi espalda. Ese único sonido bastó para que todas las cabezas se volvieran. Ya no llevaba uniforme. Solo una camiseta vieja de la Armada. Vaqueros y pies descalzos en el porche. Pero la postura es un arma por sí sola, peso equilibrado. Hombros cuadrados. Respiración controlada. El aire mismo cambió. Los 2 agentes se pusieron rígidos, su chulería se evaporó como el rocío de la mañana. Soy excomando de la Armada Española, dije sin gritar. Sin fanfarronear. Solo como un hecho. Acabáis de agredir a mi esposa. Mala decisión. Víctor soltó una risa burlona. Pero vi el destello de duda en sus ojos. Tony bajó los puños. Mi voz cambió entonces al tono que usaba en operaciones, calmado. Frío. Definitivo. Manos donde pueda verlas. Último aviso. La orden quedó flotando en el aire caliente como una hoja de acero. Pero en vez de rendirse,
Víctor bajó la cabeza y cargó como un defensa de rugby buscando gloria. Sin estrategia. Solo velocidad bruta y la fantasía de que el tamaño es poder. Yo pivoté a la izquierda. Años de entrenamiento hicieron el movimiento automático. Su hombro pasó a 1 metro. El impulso lo llevó hacia adelante. Sus botas tropezaron en el escalón del porche. El siguiente sonido fue asqueroso, su cara contra la madera. Seguido de un aullido de dolor. Cuando rodó, la sangre le chorreaba de la nariz, manchando el chaleco y empapando el césped. Tony, al ver a su compañero en el suelo, decidió que los puños harían lo que la autoridad falsa no pudo. Lanzó golpes salvajes, telegráficos como un niño boxeando contra su sombra. Me agaché una vez. 2. Luego me aparté. La gravedad terminó lo que sus puños no pudieron, cayó de bruces en el sistema de riego. El chorro le golpeó la mandíbula con un chasquido cruel. Su gemido se convirtió en balbuceo incomprensible. Babas mezcladas con agua le corrían por la barbilla. Los dos estaban en el suelo en menos de 30 segundos. El móvil de Elena seguía en el césped. Lente rajada pero grabando. Había captado todo, el golpe, la sangre, cada fotograma. Prueba digital contra estos impostores. Ella lo recogió. Haciendo una mueca, la hinchazón de la mejilla ya se oscurecía. Su voz temblaba pero no se quebró. Sigue grabando, susurró. Nuestro barrio estaba completamente despierto. Ángela espiaba desde detrás de sus cortinas de encaje. iPad en mano. Filmando como si le fuera la vida. Carlos del número 7 se apoyaba en su llave inglesa. Mirando incrédulo. La señora López se quedó petrificada con la regadera. Ojos como platos. La escena había pasado de riña de jardín a prueba viviente para un juzgado. Víctor gimió, sujetándose la cara. Me has roto la nariz. Su voz sonó aguda como un adolescente descubriendo la pubertad. La cremallera del chaleco cedió y se abrió, dejando ver una camiseta debajo, el mejor papá del mundo. La ironía dolió más que mi golpe. Tony intentó balbucear algo sobre detenido. Pero su mandíbula dislocada lo convirtió en un gargajo incoherente. Parecía más un niño babeando después de morderse la lengua que un tipo duro. No me regodeé. No volví a golpear. Saqué mi móvil y marqué el 112. Emergencias. Aquí Javier Morales. Calle Rosales 27. Urbanización Las Rosas. Necesito Policía Nacional y ambulancia. 2 hombres han agredido a mi esposa en propiedad privada. Ambos necesitan atención médica. Eso es lo que hacen los adultos. Incluso cuando los idiotas juegan a ser soldados en tu jardín. Al colgar. Algo me llamó la atención, el móvil de Víctor tirado en el césped. Pantalla encendida. Una notificación de mensaje parpadeaba, jefa. Usa fuerza si es necesario. Isabel. 2 minutos antes de la agresión. Elena se acercó. Su cámara captando la prueba. Su mejilla hinchada temblaba. Pero sus ojos brillaban afilados. Lo tenemos, susurró. Las sirenas se oían ya a lo lejos. Cada vez más fuertes con cada latido. Los vecinos murmuraban entre ellos. Mirando alternativamente a los agentes sangrando y al móvil en mi mano. Sentí como se me tensaba la mandíbula. Quien fuera Isabel. Esto no era casual. Alguien había ordenado esto. Alguien pensó que agredir a mi esposa por una valla era buena estrategia. Los dedos de Elena rozaron los míos. Su voz suave pero firme. Esa es nuestra primera pista. Asentí.
Por primera vez desde el golpe. Una sonrisa fría se extendió por mi rostro. Ya no se trataba de una valla. Esto era la guerra. Cuando las sirenas cortaron la calle. La urbanización Las Rosas ya no parecía un barrio tranquilo. Parecía un campo de batalla. Víctor estaba encogido en el césped, gimiendo entre la sangre que empapaba su chaleco. Tony sentado contra el poste del riego. Mandíbula torcida. Murmurando medias palabras entre babas. El agua del aspersor lanzaba arcos brillantes bajo el sol madrileño como un telón cruel. Elena, con la mejilla hinchada roja, mantenía el móvil firme, grabando todo. Los vecinos se habían reunido. Algunos filmaban con sus propios teléfonos. Otros susurraban, intercambiando teorías como chismes de mercado dominical. Pero nadie se movió a ayudar a los inspectores. Nadie quería ponerse del lado de quien acababa de pegar a una profesora en su propio jardín. Entonces llegó la voz que esperaba. Javier. ¿Qué coño ha pasado aquí? Ramón García. Mi vecino de 2 casas más abajo. Cruzó el césped con bermudas y camisa havaiana. El uniforme de la jubilación. Su apretón de manos era firme. Sus ojos afilados. Los ojos de quien ha visto suficientes escenas del crimen para distinguir la verdad del teatro. Expolicía de la Nacional. 25 años en el cuerpo antes de que los dramas de comunidad le tocaran la vida. Miró la mejilla de Elena. Luego a los 2 payasos en el suelo. Estos idiotas dejan más pruebas que un ladrón de bancos con resaca. Le entregué el móvil de Víctor. La notificación seguía encendida. Ramón silbó bajito. Tienes un arma humeante. Los sanitarios llegaron primero, atando a Víctor a una camilla mientras él lloriqueaba por la nariz rota. Tony intentó resistirse, pero la mandíbula no colaboraba. Sus chalecos tácticos parecían ridículos contra las sábanas blancas de la ambulancia. Luego llegaron los coches patrulla. Luces azules y rojas pintaron nuestros jardines cuidados como una escena del crimen. Agentes de verdad bajaron. Miraron la cara de Elena y asintieron con gravedad. La agresión estaba clara. Las placas falsas empeoraban todo, suplantación de autoridad. Tomaron declaraciones. Pasaron móviles. Elena les mostró el vídeo. Yo les di la pantalla con el mensaje de jefa. Los agentes cruzaron miradas que decían que habían visto disputas de comunidad antes. Pero nunca así. Ramón se acercó. Voz baja para que solo yo oyera. Grupo de cumplimiento comunitario. Eso significa sus parches. He tenido roces con ellos. Contratistas privados. Sin autoridad real. Pura músculo contratado por Isabel Romero. La presidenta de la comunidad. El nombre cayó como un martillazo. Isabel Romero. La misma que llevaba meses pegando avisos de infracción. Dirigiendo la junta como una reina con su corte de normas mezquinas. ¿Me estás diciendo que ella ordenó esto? Pregunté. Ramón se encogió de hombros. Pero sus ojos se endurecieron. Parece que sí. ¿Y si es verdad? Esto va mucho más allá de multas y altura de valla. Esto es conspiración. Quizás peor. Elena deslizó su mano en la mía. Apretando fuerte. Nos vigilaba. Lo planeó. No fue casual. Javier. La gente murmuraba más fuerte ahora. Como un panal despertando. Ángela. La viuda solitaria de enfrente. Levantó su tablet como un escudo. Yo lo grabé todo, dijo nerviosa. Si Isabel cree que puede dirigir este barrio como una dictadura. Está muy equivocada.
Carlos. Con grasa todavía en las manos de la llave inglesa. Se removió incómodo. Murmuró algo sobre mantener la paz y desapareció en su garaje. Pero vi el sudor en su frente, miedo. Quizás culpa. La policía cargó a Víctor y Tony en la ambulancia. Un agente me entregó un número de expediente. Estaremos en contacto. Esto no será rápido. Las disputas de comunidad nunca lo son. Pero esto ya no era una disputa de comunidad. Era guerra en nuestro jardín. Mientras los patrulleros se alejaban, Ramón cruzó los brazos. Mirada fija en la casa de Isabel Romero calle abajo. Cortinas echadas. Porche vacío. Silenciosa como un búnker antes del asedio. No se detendrá aquí, murmuró Ramón. Confía en mí. Javier. Conozco su tipo. Isabel no retrocede. Dobla la apuesta. La mejilla hinchada de Elena rozó mi hombro al inclinarse. Entonces golpeamos más fuerte. Asentí. El peso de todo se asentó en mi pecho. Ya no defendíamos solo nuestra valla. Defendíamos a nuestra familia. A nuestros vecinos. Quizás a todo el barrio. Isabel Romero acababa de disparar el primer tiro real. Esa noche, después de que las ambulancias se marcharan y el barrio cayera en un silencio inquieto, sonó el timbre. Elena abrió y allí estaba Ángela Ruiz. Nuestra vecina viuda con cortinas de encaje y 47 fotos de gatos. Apretaba un sobremarrón contra el pecho como si fuera radiactivo. Las manos le temblaban. Pero la barbilla mostraba una determinación poco habitual. No puedo guardármelo más, susurró. La hicimos pasar. Se sentó en nuestra mesa de la cocina. Ojos yendo a la ventana como si Isabel pudiera estar acechando fuera. He estado ayudándola, admitió Ángela. Voz temblorosa. Isabel me hacía sentir importante. Decía que era sus ojos y oídos. Me pedía que anotara quién llegaba tarde. Quién recibía visitas. Quién dejaba el cubo de basura fuera demasiado tiempo. Pensé que era chisme inocente. Hasta hoy. Deslizó el sobre la mesa. Dentro había docenas de fotos. Páginas de un cuaderno negro. Todo capturado con su móvil. Fechas. Direcciones. Cantidades. Notas personales en la letra pulcra y redonda de Isabel. Elena extendió las hojas como piezas de puzzle. Se me heló el estómago. Cada página era meticulosa, columnas con nombre. Infracción. Cantidad. Punto de presión. Al lado. Detalles que ninguna comunidad debería tener nunca. Señora Chen. Buzón morado. 500 euros. Divorcio reciente. Familia López. Altura de bandera más 300 euros. Batalla por la custodia en curso. Perro de los García. 75 euros. Jubilado policía con ingresos limitados como palanca. Y la que más dolió, Carlos Mendoza. Permiso de terraza más recargos igual a 2.500 euros. Alto potencial de cumplimiento. Miré a Elena. Su mejilla morada la hacía parecer una luchadora que se niega a rendirse. No está gestionando un barrio. Está dirigiendo una operación de inteligencia. Ángela asintió miserable. Lo llamaba su sistema de control. Decía que toda comunidad necesita puntos de presión para mantener el orden. Me hizo creer que era por estabilidad. Pero siempre fue por control. Ramón llegó justo a tiempo para ver las hojas. Escaneó una página y silbó bajito. Esto no es gestión de comunidad. Es extorsión.
Está rastreando vulnerabilidades como un capo de la mafia. Apreté los puños. La rabia subiendo de nuevo. Y ordenó a esos matones que pegaran a mi esposa. Elena me tocó el brazo con suavidad. Ahora tenemos pruebas. Javier. Pruebas duras. La voz de Ángela se quebró mientras las lágrimas le llenaban los ojos. No sabía que llegaría tan lejos. Lo juro. Pero después de hoy. No podría vivir conmigo misma si me callaba. Me incliné hacia adelante. Tono más suave. Hiciste lo correcto. Ángela. Esto lo cambia todo. Pero Ramón no sonreía. Golpeó con el dedo la última página. La letra era distinta, más afilada. Agresiva. Abajo. Subrayado 2 veces, fase 2. Si lo legal falla. Escalar presión. GL plan de respaldo. ¿Listo? Ramón levantó la mirada. Expresión sombría. No actúa sola. Alguien más está metido y. Por lo que parece. Ya han planeado el siguiente paso. La cocina se quedó en silencio salvo el zumbido de la nevera. Elena miró las palabras fase 2 como si fueran una sentencia de muerte. Ángela se secó los ojos con un pañuelo. Susurrando. Creo que planea algo peor que multas. Recogí las fotos de vuelta al sobre. Cada página era un clavo en el ataúd de Isabel Romero. Pero un pensamiento me carcomía, si esto era la fase 2. ¿Qué demonios sería la fase 3? El juzgado de instrucción de Las Rozas olía a lejía y miedo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas. Los suelos de mármol devolvían cada paso nervioso y los bancos crujían bajo el peso de los vecinos que habían venido a presenciar. Llevaba mi mejor traje azul marino. El mismo de las ceremonias en el exterior. Elena llevaba su vestido rojo. El que la hacía parecer menos víctima y más fuerza de la naturaleza. Ramón llevaba un maletín grueso de documentos y pruebas, su presencia de expolicía nos daba una confianza silenciosa. Isabel Romero estaba sentada en la mesa opuesta. Flanqueada por un abogado que parecía más caro que la mitad de las casas de Las Rozas. No nos miró ni una vez. Susurraba. Garabateaba y sonreía como si el resultado ya estuviera escrito. Entonces Carlos Mendoza entró por la puerta. Por un segundo pensé que se sentaría con nosotros. O al menos en la zona neutral. Pero no. Caminó directo al lado de Isabel. Se sentó en la primera fila y clavó la mirada en el suelo. Los vecinos murmuraron. La traición tiene un sonido, la respiración contenida cuando la confianza se derrumba. Cuando Carlos juró. Las manos le temblaban tanto que el secretario tuvo que sujetarle la Biblia. No me miró. No miró a Elena. Solo fijó la vista más allá como si estuviera en otro sitio. Señoría, empezó. Voz temblorosa pero ensayada. Javier Morales me amenazó a mí y a mi familia. Dijo que si no lo apoyaba, me daría el mismo trato que a esos agentes de cumplimiento. Jadeos recorrieron la sala. Las uñas de Elena se clavaron en mi palma. Carlos continuó. Las palabras saliendo rápidas como si cuanto más deprisa las dijera menos le ahogarían. Mis hijos pasan cada mañana por su casa. Cuando un excomando te dice de lo que es capaz, ¿le crees? No podía arriesgar la seguridad de mi familia por 2.500 euros en multas. La señora Romero se ofreció a cancelar mi deuda si testificaba con sinceridad sobre sus amenazas. No tuve elección. Se recostó, secándose el sudor de la frente. Como un hombre que ha tragado veneno y reza para que no lo mate en el acto. El juez frunció el ceño, tomando notas. Para quien no supiera más.
Carlos sonaba desesperado. ¿Sincero? La sonrisa de Isabel se ensanchó. Pero Ramón permaneció tranquilo. Pidió permiso al tribunal para presentar nueva prueba. El juez asintió. Ramón reprodujo el vídeo del móvil de Elena de la asamblea comunitaria de 3 noches antes. Los altavoces crepitaron y luego la voz del propio Carlos llenó la sala. Javier Morales mostró una contención admirable. He conocido a soldados y Javier es un buen hombre. Lo apoyo plenamente en esta situación. La cara de Carlos se derrumbó en tiempo real. Sus propias palabras lo condenaron. Los vecinos de la sala estallaron. Susurros. Murmullos. Dedos señalando. Ramón no se detuvo. Expuso las fotos de Ángela en tamaño póster. Las entradas del sistema de control de Isabel claras como el día. Mendoza. 2.500 euros de deuda. Oportunidad de palanca. Cumplimiento esperado. El juez miró por encima de las gafas. Señor Mendoza. Su testimonio de hoy contradice tanto sus declaraciones anteriores como esta prueba escrita. ¿Mentía entonces o miente ahora? Carlos se derrumbó. El hombre que antes temblaba con convicción falsa ahora temblaba con desesperación real. Las lágrimas le corrían por la cara mientras susurraba. Lo siento. Solo no podía perder mi casa. A mis hijos. La señora Romero prometió borrar mi deuda si la ayudaba. La sala cambió al instante. Los jadeos se convirtieron en miradas de odio. No hacia mí, sino hacia Isabel. El tono del juez fue hielo. Este tribunal toma el perjurio muy en serio. Señor Mendoza. Sin embargo, dada la prueba de coacción, se puede aplicar indulgencia. Si coopera plenamente con la investigación en curso. El abogado de Isabel se agitó, susurrando furioso. Pero la compostura de Isabel se resquebrajó. Su sonrisa vaciló. Por primera vez. La máscara cayó. Mientras Carlos lloraba con la cara entre las manos. El juez se volvió hacia Isabel. Señora Romero. Este tribunal tiene ahora motivos para creer que usted se involucró en intimidación y manipulación de testigos. El golpe del mazo sonó como un trueno. Elena apretó mi mano. Susurrando entre dientes. Se está derrumbando. Javier. La tenemos acorralada. Quizás. Pero mientras Isabel se inclinaba sobre la mesa y le siseaba algo al oído a Carlos al salir. El color abandonó la cara de él. Ramón también lo vio. Murmuró bajo. Aún tiene algo sobre él. Peor que el dinero. Y en ese momento supe que la pelea estaba lejos de terminar. La mañana después del juzgado. El aire de nuestra cocina pesaba más que la humedad de julio. La mejilla de Elena seguía hinchada. Pero se movía con esa gracia terca de profesora que se niega a dejar que el dolor mande su día. Yo estaba sentado con café y un cuaderno lleno de matrículas. La luz del sol cortaba las persianas, proyectando barras de prisión sobre los papeles. Encajaba con el ánimo. Ya no éramos vecinos. Éramos presos en la cárcel suburbana de Isabel Romero. Entonces mi móvil vibró. Número desconocido. Solo un mensaje. Tu esposa trabaja en ese colegio. ¿Verdad? Los lugares públicos pueden ser impredecibles. Un amigo. Se me heló la sangre. Elena leyó por encima de mi hombro. Su cara palideció. Luego se puso roja de furia. Javier. Están amenazando mi colegio. A mis alumnos. Ya estaba cogiendo su móvil. Documentando instintivamente el mensaje con capturas. Guardándolo en la nube.
Reflejo de profesora, prueba primero. Emoción después. Pero las manos le temblaban. Y había visto esa mirada antes. En Afganistán. Cuando los civiles se daban cuenta de que los insurgentes los habían marcado. Ramón apareció 10 minutos después. Todavía con camisa havaiana, pero ahora con su antigua placa en el cinturón por costumbre. Leyó el mensaje y apretó la mandíbula. Esto ya no es mierda de comunidad, dijo plano. Esto es territorio federal. Amenazar un colegio atrae al Cuerpo Nacional de Policía y posiblemente a la Audiencia Nacional. La voz de Elena se quebró. La profesora dio paso por fin a la esposa aterrorizada. Me han estado vigilando. Javier. Mi horario. La hora de salida. ¿Quién sabe cuánto han rastreado? Ángela llegó. Ojos rojos de llorar. Otro sobre en las manos. Extendió fotos nuevas del cuaderno negro de Isabel sobre la mesa. Esta vez las notas eran más afiladas. La letra más enfadada. Una línea saltaba a la vista, fase 3. Objetivo: instituciones públicas. Presión máxima. Elena se tapó la boca. Está escalando a los niños. Miré las palabras. El corazón latiéndome fuerte. Isabel Romero ya había ordenado a policías falsos que pegaran a mi esposa. Había manipulado a Carlos para perjurio. Ahora planeaba algo que cruzaba todas las líneas morales. Niños. Ángela sollozó. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Solo creía que quería control sobre céspedes y vallas. Pero esto es maldad. Ramón marcó uno de sus antiguos contactos en la policía. Su voz fue cortante. Eficiente. Tengo una situación. Presidenta de comunidad de propietarios haciendo amenazas terroristas. Necesito forense digital ya. Cuando colgó, me dio la mirada que conocía demasiado bien, la de un policía mirando algo más grande que su jurisdicción. No está faroleando. Javier. Gente como ella no hace amenazas vacías. Prueban límites hasta que alguien los para. Elena se apoyó en la encimera. Su móvil vibrando con mensajes de la dirección del colegio. Padres en pánico. Rumores extendiéndose más rápido que los hechos. Se presionó la frente con la mano. Si les pasa algo a esos niños. La corté. Voz de acero. No les pasará nada. No mientras yo respire. Pero incluso al decirlo, la duda se coló. Porque el cuaderno negro de Isabel no eran solo notas. Era inteligencia. Nombres. Rutinas. Puntos de presión. ¿Y si había empezado a aplicarlo al colegio público Las Rosas? Entonces cada horario de campanas. Cada hora de salida. Cada puerta sin cerrar era ahora una vulnerabilidad. Esa noche no pude dormir. Me senté junto a la ventana vigilando la casa oscura de Isabel. La luz del porche parpadeó una vez y se apagó. Silencio. Demasiado silencio. A las 11:47 mi móvil vibró otra vez. Número desconocido. Nuevo mensaje. Fase 3 activada. La seguridad del colegio es más débil de lo que creen. Elena se removió en la cama. Sintió la tensión en la habitación. ¿Qué pasa? Le enseñé la pantalla. Su aliento se cortó. Me agarró la mano tan fuerte que dolió. La guerra había abandonado nuestro jardín. Ahora se dirigía directo a su aula. Nos reunimos en un bar de carretera tipo los de siempre. Donde el café sabe a quemado y los asientos huelen a grasa de bacon. Terreno neutral. Lo bastante público para mantener la civilidad. Lo reconocí al instante.
Cara curtida. Tatuaje desvaído de la armada en el antebrazo. Cojera que gritaba lesión de combate antigua. Se deslizó en el asiento frente a mí sin sonreír. Solo un firme asentimiento. Javier Morales, dijo. Voz áspera como grava. Gregorio López. Soy el ex de Isabel. El nombre golpeó como un impacto en el pecho. GL plan de respaldo listo, ¿me has estado vigilando? Pregunté. Bebió un sorbo de café. Haciendo una mueca. 15 años casado con ella. Aprendes a seguir patrones. Lleva meses escalando. Después de lo que le hizo a tu esposa. No pude quedarme de brazos cruzados. Sacó una carpeta marrón de su chaqueta de camionero y la deslizó sobre la mesa. Dentro, extractos bancarios. Registros de llamadas. Impresiones de correos. Pruebas que abarcaban más de una década. Le había dicho a todo el mundo que yo había muerto en un accidente de entrenamiento. Más fácil que admitir que me echó. Sonrió con amargura. Lo que no contó fue que yo guardaba recibos. Pasé las páginas. Pagos de cuentas de la comunidad a empresas turbias llamadas Grupo Cumplimiento y servicios de intimidación legal. Transferencias de cuentas conjuntas que nunca cerró después del divorcio. Miles canalizados hacia su imperio privado de cumplimiento. Pero la verdadera bomba no era papel. Era audio. Gregorio puso un móvil viejo sobre la mesa. Pulsó reproducir. La voz pastosa de Isabel llenó el reservado. Borracha pero inconfundible. Gregorio. Cabrón. Destruiré a cualquiera que me recuerde a ti. Los tipos militares se creen tan duros. Contraté a esos idiotas de cumplimiento para darle una lección a la mujer del comando. Se lo merecía por grabar mi acción de cumplimiento. La mejilla morada de Elena me cruzó la mente. Mi agarre se tensó sobre la mesa. Me llama cada mes, explicó Gregorio. Siempre borracha. Siempre amenazas. Hace 2 años empecé a grabar. Sabía que algún día iría demasiado lejos. Reprodujo otro clip. Isabel otra vez. Veneno goteando. Carlos es débil. La deuda hace útiles a las personas. La fase 2 funcionó. La fase 3 los romperá a todos. Impacto máximo. Se me erizó el vello de la nuca. Esto no era solo una tirana de comunidad. Era una mujer dirigiendo operaciones como una comandante de campo. Gregorio se inclinó hacia adelante. Ojos clavados en los míos. ¿Crees que es peligrosa ahora? No la has visto a plena potencia. No solo quiere el control de un barrio. Javier. Quiere aplastar a cualquiera que le recuerde a mí. Tú. Tu esposa. Cualquier militar al que no pueda doblar. Deslizó un pendrive. Todo lo que tengo. Correos. Grabaciones. Registros bancarios. Suficiente para enterrarla. Me lo guardé. La mente a 100. ¿Por qué ahora? ¿Por qué intervenir? Miró por la ventana al cartel de neón parpadeante. Porque la fase 3 ya no es teoría. Me mandó un mensaje esta mañana. Dijo que la seguridad del colegio era más débil de lo que creen. Dijo que el impacto máximo venía. Hizo una pausa. Voz baja. ¿Has visto de lo que es capaz? Si no la paramos. El próximo titular no será sobre dramas de comunidad. Será sobre niños. Durante un largo momento ninguno habló. El ruido del bar se desvaneció. Reemplazado por el peso de sus palabras. Finalmente pregunté la única pregunta que importaba. Gregorio. ¿Estás aquí para ayudarme a pararla o para terminar lo que ella empezó?
Su respuesta llegó baja. Firme. Estoy aquí porque debería haberla parado hace años. No cometas el mismo error que yo. Cuando salí del bar. El pendrive pesaba más que cualquier arma que hubiera llevado en el exterior porque dentro no había solo pruebas. Era una declaración. Isabel Romero había declarado la guerra a más que vallas y banderas. Y no había terminado. El centro comunitario nunca había estado tan lleno. Sillas plegables contra las paredes. Vecinos hombro con hombro. Voces zumbando con rumores. Nada de charla aburrida sobre horarios de riego esta noche. Nada de debates educados sobre color de buzones. Esto era un consejo de guerra. Elena y yo llegamos temprano. Costumbre militar. Asegurar el terreno antes de la batalla. Ramón estaba junto al proyector con sus notas de detective. Y Ángela apretaba su sobre de fotos como si fuera escritura sagrada. Gregorio esperaba al fondo. Silencioso. Observando. La sala se quedó en silencio cuando subí al podio. Vecinos, empecé. Voz firme pero baja. Esto no va de altura de valla. No va de banderas. Va de una mujer que convirtió nuestra comunidad en su ejército privado. Y es hora de que veáis la verdad. Elena puso el vídeo. Primero la agresión. Jadeos llenaron la sala cuando Víctor y Tony aparecieron. Chalecos brillando. Puños volando. El sonido de nudillos contra la cara de Elena crujió por los altavoces como un disparo. Madres en la sala se taparon la boca. Un padre soltó un juramento por lo bajo. Luego las fotos de Ángela. El cuaderno de control proyectado gigante. Nombres. Deudas. Puntos de presión. Los vecinos se inclinaron hacia adelante, reconociendo a sus propias familias listadas como objetivos. La señora Chen gritó, 500 euros por mi buzón morado. Mientras ella rastreaba mi divorcio. Los murmullos se convirtieron en gritos. Ramón tomó el micrófono. Calmado. Metódico. Isabel Romero desvió más de 15.000 euros de vuestras cuotas. Pagos a cumplimiento falso. Servicios de intimidación. Investigadores privados. Esto no era gestión comunitaria. Era extorsión. Finalmente Gregorio subió. Pulsó reproducir en sus grabaciones. La voz pastosa de Isabel llenó los altavoces. Contraté a esos idiotas de cumplimiento para darle una lección a la mujer del comando. Los tipos militares se creen tan duros. Pero todos se rompen cuando aplicas suficiente presión. Silencio. Luego la explosión. Los vecinos se levantaron, gritando unos sobre otros. Pegó a una profesora. Amenazó a niños. Robó nuestro dinero. En la primera fila. La señora Patterson. La vicepresidenta callada. Golpeó el mazo como un sargento. Por el artículo 74 de los estatutos. Propongo una moción de censura contra la presidenta Isabel Romero. Manos se alzaron como fuegos artificiales. 52 a favor de la destitución. Una abstención del nuevo de la calle Olivos que apenas sabía qué pasaba y exactamente un voto en contra, el de Isabel. Se acabó. O debería haber acabado. Isabel se lanzó al micrófono. Pelo revuelto. Ojos ardiendo con intensidad maníaca. «¡Idiotas!», gritó. ¿Creéis que estáis seguros sin mí? Yo construí este barrio. Yo mantuve el orden. Sin mí. Vuestros precios de vivienda se pudrirán. Vuestras familias se derrumbarán. Necesitáis a alguien lo bastante fuerte para tomar las decisiones duras. 2 voluntarios se movieron para escoltarla fuera. Pero ella se soltó.
girando para enfrentarnos a todos. ¿Creéis que destituirme para algo? Su voz bajó a un siseo, helando la sala. La fase 3 no necesita autoridad de comunidad. Tengo recursos más allá de esta patética urbanización. Conexiones que ni imagináis. Su sonrisa era veneno. Y ya ha empezado. La sala estalló. Pánico. Gritos. Exigencias. Padres agarraron las manos de sus hijos. Vecinos se agruparon, susurrando miedo sobre qué significaba la fase 3. Ramón ladró órdenes como si estuviera de vuelta en el cuerpo. Familias con niños en edad escolar. Coordinad grupos de recogida. Comprobad vuestras cerraduras. Nadie camina solo a la salida. Tratamos esto como amenaza activa hasta que se demuestre lo contrario. La señora Patterson intentó restaurar el orden. Voz temblorosa. Por estatutos. La Junta debe nombrar presidente interino inmediatamente. Propongo a Javier Morales. Manos se alzaron otra vez. Unánimes esta vez. El mazo golpeó. Javier Morales es presidente interino. Ángela Ruiz. Enlace comunitario. Ramón García. Coordinador de seguridad. La sala tronó con aplausos. Pero por debajo corría una corriente de pavor. Porque Isabel no faroleaba, sus ojos lo decían. Mientras la gente salía al aparcamiento. Zumbando de rabia y miedo. Mi móvil vibró otra vez. Mensaje de número desconocido. Tu esposa da clase en el colegio Las Rosas. ¿Verdad? Los niños son tan vulnerables a las 3:15 en la salida. Un amigo. Se me congeló la sangre. Elena también lo vio. Su mano se cerró alrededor de la mía. La fase 3 de Isabel no era una amenaza en el horizonte. Ya estaba aquí. El mensaje brillaba en mi pantalla como una granada activa. Tu esposa da clase en el colegio Las Rosas. ¿Verdad? Los niños son tan vulnerables a las 3:15 en la salida. Un amigo. La cara de Elena perdió todo el color. Los dedos le temblaban al agarrarme la mano. Javier. Conocen mi horario. Conocen a los niños. Había enfrentado morteros en Kandahar. Emboscadas en Helmand. Pero nada me heló como esto porque los insurgentes iban a por soldados. Isabel apuntaba a niños. Ramón ya marcaba a su antigua comisaría. Esto ya no es asunto de comunidad, ladró al teléfono. Tenemos amenazas terroristas ligadas a un colegio. Necesito oídos federales ya. Ángela rondaba cerca, retorciéndose las manos. Susurrando. No puede. No lo haría. No a niños. Pero las lágrimas en sus ojos decían que sí lo creía. Atraje a Elena hacia mí. Lo cerramos todo. Cada mensaje. Cada foto. Cada grabación directo a la policía. Al mediodía. Coches patrulla recorrían nuestro barrio. Agentes entrevistaban familias en los porches. Tomaban copias de las fotos del cuaderno de Ángela. Sacaban forense digital de mi móvil. Un inspector de la Policía Nacional se inclinó y murmuró. ¿Amenazas a colegios? Eso activa a la Audiencia Nacional en menos de 24 horas. La noticia se extendió como fuego. Padres sacaron a los niños del colegio Las Rosas antes de tiempo. Furgonetas llenaban la calle horas antes de la salida. Profesores estaban en las puertas con caras angustiadas, escaneando 2 veces a cada desconocido. Elena intentaba mantener la calma. Pero veía cómo se le rompía el corazón de profesora. Deberían sentirse seguros en el colegio. Javier. Y ahora miran por encima del hombro.
Esa tarde el centro comunitario volvió a bullir. Sin orden del día. Solo miedo crudo. La señora Patterson golpeó el mazo pero no consiguió silenciar la sala. Todos hablaban a la vez. ¿Y si tiene gente vigilando el colegio? Mi hija vuelve andando. ¿Y sí? ¿Necesitamos patrullas armadas? Ramón subió. Voz afilada. Escuchad. Hasta que las autoridades resuelvan esto. Actuamos como una unidad. Padres, coordinad grupos de recogida. Ningún niño vuelve solo. Rotamos vigilancia en el colegio. Sin excepciones. Murmullos de acuerdo recorrieron la sala. Pero el miedo no desapareció. Gregorio habló por fin desde el fondo. Su voz cortando el caos. Isabel no farolea. Vive del Leverí. Cuando el miedo deja de funcionar. Escala. Viví con eso 15 años. Esto, señaló la sala frenética, es exactamente lo que ella quiere. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Presidente interino. Marido. Veterano. El hombre cuya esposa era el objetivo. Me levanté. Recorriendo las caras de vecinos con los que había luchado en esta guerra suburbana. La fase 3 no es solo sobre mi esposa. Es sobre control mediante terror. No podemos darle lo que quiere. Documentamos todo. Nos protegemos unos a otros. Y confiamos en que las pruebas la enterrarán en el juzgado. Por un momento la sala se estabilizó. El miedo reemplazado por resolución. Entonces mi móvil vibró otra vez. Otro número desconocido. ¿Nuevo mensaje? Fase 3 activada. Seguridad del colegio más débil de lo que creen. Impacto máximo mañana. Elena jadeó. Ramón maldijo. Gregorio golpeó la mesa con el puño. Y en ese momento cada padre de la sala entendió que mañana no era teoría. Mañana era una cuenta atrás. El juzgado de instrucción de Las Rozas parecía más un escenario que un lugar de justicia aquella mañana. Suelos de mármol. Fluorescentes zumbando. Olor a desinfectante y tensión. Cada asiento de la sala estaba ocupado. Vecinos hombro con hombro. Periodistas en la última fila. Cámaras zumbando en silencio. Elena caminó a mi lado con su vestido rojo. El mismo de cada batalla crítica desde que empezó esto. Ramón llevaba su carpeta como un detective preparándose para juicio. Ángela apretaba sus fotos. Gregorio mantenía la mandíbula tensa. Un hombre reviviendo 15 años de guerra psicológica. Isabel entró la última. Traje de diseño. Abogado caro a su lado. Sus ojos recorrieron la sala como una reina inspeccionando traidores. Al verme, sus labios se curvaron en una sonrisa fría y sabedora. El juez Martínez llamó al orden. Esta vista trata las alegaciones de acoso. Malversación de fondos de comunidad. Intimidación y amenazas contra el colegio Las Rozas. Ramón subió primero. Calmado. Metódico. Presentando el vídeo de la agresión de Elena. La sala se encogió cuando el puñetazo se reprodujo en las pantallas. Se oyó el jadeo colectivo cuando Elena trastabilló hacia atrás. Móvil volando. Mejilla hinchándose roja. Luego las fotos del cuaderno negro de Ángela proyectadas enormes. Los vecinos se removieron incómodos al ver sus propios nombres y puntos de presión en la letra de Isabel. Un jurado murmuró por lo bajo, Dios mío. Gregorio se levantó. Voz firme pese al peso. Estuve casado con Isabel Romero 15 años. Este patrón, manipulación financiera. Intimidación. Amenazas que escalan, no es nuevo.
Es quien es cuando la desafían. Pulsó reproducir. La voz borracha de Isabel llenó la sala. Contraté a esos idiotas de cumplimiento para darle una lección a la mujer del comando. Los tipos militares se creen tan duros. Pero todos se rompen cuando aplicas suficiente presión. Un periodista dejó caer el boli. El jurado se inclinó hacia adelante. El abogado de Isabel hundió la cara en sus notas. Cuando Isabel finalmente subió al estrado contra el consejo de su abogado, la máscara se le cayó. Hice lo que había que hacer, escupió. Protegí los valores de las propiedades. Gente como Javier Morales cree que su servicio militar les pone por encima de las reglas. Es un peligro. Violento. Inestable. Ramón la cortó con precisión fría. Señora. Proteger valores inmobiliarios no implica transferencias bancarias a enforcers privados. No implica pagar a hombres para que peguen a profesoras. Y desde luego no implica amenazar colegios. La sala murmuró en acuerdo. La cara de Isabel se puso carmesí. Entonces el secretario se acercó al juez con una nota doblada. El juez Martínez la leyó. Su expresión pasando de neutral a shock. Señora Romero, dijo lentamente. Este tribunal acaba de ser informado de que la amenaza anónima enviada al Colegio Las Rosas ha sido rastreada hasta su teléfono personal. Jadeos explotaron en la sala. Periodistas se agitaron. Vecinos miraron incrédulos. Isabel se puso de pie de un salto. Eso es mentira. Alguien lo plantó. Gregorio me ha tendido una trampa. Pero Gregorio solo negó con la cabeza. Calmado como una piedra. El mazo del juez golpeó. Orden. Este tribunal toma las amenazas terroristas extremadamente en serio. Combinado con las pruebas presentadas. Esto confirma un patrón de acoso y puesta en peligro que escala. La compostura de Isabel se hizo añicos. Gritó. Se lanzó contra el agarre del secretario. Acusando a todos. A mí. A Gregorio. Incluso a Ángela. Todos conspiráis. Os arrepentiréis. No sabéis de lo que soy capaz. El jurado no se inmutó. Los vecinos no la creyeron. Las pruebas habían hablado más alto que su histeria nunca podría. Cuando llegó el veredicto, culpable de acoso. Intimidación. Malversación de fondos. Agresión por proxy y amenazas terroristas. La sala exhaló como una sola. Isabel Romero. Antes reina intocable de un reino cuidado. Ahora era solo otra acusada esposada por las consecuencias. Pero incluso mientras la sacaban, sus últimas palabras resonaron como una maldición. Esto no ha terminado. La fase 3 era solo el principio. El eco del mazo aún resonaba en mis oídos mientras el secretario sacaba a Isabel esposada. Sus tacones de diseño raspaban el mármol. Cada paso recordaba lo lejos que había caído. La voz del juez Martínez retumbó como trueno. 18 meses de libertad vigilada con monitorización electrónica. 8.000 euros de restitución. 200 horas de servicios a la comunidad. Evaluación psiquiátrica obligatoria y prohibición de por vida de cualquier cargo en comunidades de propietarios. La sala estalló. Algunos vitorearon. Otros lloraron. Vecinos que antes susurraban de miedo ahora se erguían. Aplaudiendo como si un tirano hubiera sido derrocado. Periodistas corrieron hacia las salidas. Persiguiendo titulares. Elena me apretó la mano. Ojos brillantes de alivio. Se acabó. Javier. Por fin se acabó. Quería creerla. ¿Fuera? Las escaleras del juzgado parecían una fiesta. Padres abrazaban a sus hijos.
Ángela lloraba abiertamente mientras la señora Patterson le pasaba un brazo por los hombros. Incluso Carlos apareció. Postura encorvada. Pero voz sincera cuando dijo: «Lo siento. Dejé que el miedo me guiara. Pero ayudaré a reconstruir si me dejáis». Le estreché la mano. Empezamos de cero juntos. Esa noche, nuestra calle brillaba como el 12 de octubre. Barbacoas encendidas. Niños corriendo descalzos por los aspersores. Vecinos brindando con cerveza fría. Riendo por primera vez en meses. El peso de la sombra de Isabel por fin se había levantado. Pero cuando las risas se apagaron y Elena se acurrucó bajo mi brazo en el columpio del porche, Ramón se aclaró la garganta. Su camisa havaiana crujió al moverse incómodo. «Javier», dijo en voz baja. «Hay algo que deberías saber». La luz del porche le iluminó la cara. Curtida. Honesta. Pero con un destello de algo más pesado. ¿Recuerdas ese mensaje de amenaza al colegio? Se me tensó el pecho. El que rastrearon al teléfono de Isabel. Ramón asintió lentamente. Después de que enviara ese mensaje de fase 3 a Gregorio, tuve acceso a su dispositivo confiscado. Puede que reenviara un mensaje desde su teléfono al tuyo solo para asegurarme de que el tribunal viera hasta dónde estaba dispuesta a llegar. El silencio se posó como niebla espesa. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. «Ramón. ¿Quieres decir que...?» «No fabriqué su maldad», cortó Ramón rápido. Estaba escalando. Sí amenazó con violencia. Pero empujé la narrativa hacia adelante. Le di al sistema cero margen para tratarla como una presidenta de comunidad demasiado entusiasta. Tenían que verla como realmente es. Me recosté. Estudiándolo. Parte de mí ardía de inquietud. Manipular pruebas era un juego peligroso. Pero otra parte entendía que esto era guerra con otro nombre. Y en la guerra, a veces necesitas un empujón para acabar con la amenaza. Elena susurró. Entonces la justicia fue fabricada. Ramón negó con la cabeza. La justicia fue protegida. Ella ya había cruzado todas las líneas. Lo único que hice fue asegurarme de que no pudiera escabullirse por tecnicismos. Lo miré un largo momento. Luego una sonrisa lenta y sombría tiró de mi boca. Recuérdame nunca ponerme en tu lado malo. Ramón. Se rió. El peso aliviándose de sus hombros. Justo. En el jardín. Ángela reía con amigos de verdad por primera vez en años. Carlos ayudaba a colgar farolillos. Quizás buscando redención. Y por primera vez en meses, me permití creer que este barrio podría sanar. Aún así, las últimas palabras de Isabel me perseguían. La fase 3 era solo el principio. Quizás lo decía en serio. Quizás era farol. De cualquier forma, la pelea había cambiado. Ella se había ido. La comunidad era libre. Y si alguna amenaza volvía a llamar, estaríamos preparados. Porque algunos barrios no se rompen. Se hacen más fuertes. La casa de Isabel Romero se quedó oscura durante semanas después del veredicto. El césped antes impecable se volvió irregular. El buzón se inclinó torcido. Y por primera vez en años, nadie recibió un aviso de infracción en el buzón. El cartel de «Se vende» apareció rápido. Para cuando los camiones de mudanza entraron en el camino. El barrio ya había cambiado. Volvimos a hacer fiestas de bloque. Los niños jugaban al escondite hasta el atardecer sin padres escaneando la calle buscando patrullas de cumplimiento. Ángela horneaba galletas para medio barrio. Incluso Carlos.
cargado con su traición pasada. Empezó a ganarse la confianza otra vez ofreciéndose voluntario para cada proyecto comunitario. El moratón de Elena se desvaneció. Pero su fuego no. Empezó a dirigir un comité de seguridad parental en el colegio Las Rosas. Cada salida estaba ahora coordinada como un reloj. Ningún niño volvía solo nunca. Ramón lo llamaba el mejor sistema de vigilancia vecinal que el distrito había visto jamás. Una tarde, mientras daba la vuelta a las hamburguesas en una barbacoa de jardín, observé a los vecinos riendo juntos. Farolillos brillaban en los árboles. Música salía de un altavoz Bluetooth. Por primera vez en meses. Parecía hogar otra vez. Elena se apoyó en mí, susurrando. ¿Crees que volveremos alguna vez a la normalidad? Ya sabes. Discusiones sobre aspersores y perros ladrando. Le besé la frente. Quizás. Pero al menos ahora serán discusiones honestas. No guerra psicológica. Los dos reímos. Y por un momento pareció que la guerra había terminado de verdad. Pero la paz nunca dura para siempre. 2 semanas después. El camión de mudanza se detuvo frente a la antigua casa de Isabel. Me quedé en la acera observando a desconocidos descargar cajas pesadas. No muebles, equipo. Cámaras de seguridad. Antenas parabólicas. Cajas metálicas altas con candados. Los nuevos vecinos no eran habladores. El hombre llevaba gafas de espejo incluso al atardecer. La mujer ladraba órdenes a los mozos como un sargento. Y en la parte trasera de su pick-up, una pegatina en el parachoques me llamó la atención: propiedad privada. Los intrusos serán procesados. Elena se acercó a mi lado. Su intuición de profesora ya erizada. Javier. No están montando un hogar. Están fortificando. Al otro lado de la calle. Ramón bajó el periódico. Ojos entrecerrados. Algo no encaja. Eso no es seguridad doméstica normal. Eso es equipo de vigilancia. Ángela susurró. Casi temblando. ¿Crees que Isabel los envió? No respondí. Pero en el fondo lo sentí. La misma corriente fría que conocía del combate. La sensación de que la paz era temporal. Frágil. Y de que una nueva batalla podía estar ya formándose en el horizonte. Mientras el sol se ponía sobre nuestra urbanización antes tranquila. Un parpadeo de luces rojas de grabación cobró vida en el porche de los nuevos vecinos. Vigilando. Esperando. Elena deslizó su mano en la mía. Su voz era firme. Pero su agarre fuerte. Javier. ¿Y si la fase 3 no terminó con Isabel? Miré las cámaras brillantes. Las ventanas oscuras. Las figuras sombrías moviéndose dentro. Y supe que tenía razón. Algunas guerras no terminan. Solo cambian de uniforme.